Tú tienes un tío que ha hecho una carrera y 2 máster para ganar, en el mejor de los casos, 2.000 euros. Eso es una situación de mierda. Y en la vida actual no te puedes comprar ni un piso en un barrio feo de Madrid o Barcelona. Normalicemos que un buen profesional gane 5 o 6.000 euros. En este punto, pues hay gente que tiene miedo del tema de los ingresos recurrentes. Es que el presencial, sí, me fundo a trabajar, pero sé que tengo 2.000 euros todos los meses. Recurrentes como recurrentes si vas. Sí, sí. Como te enfermes, tú vas a ver la recurrencia. Sí, total. Si algún entrenador piensa que lo que más impacto tiene en el 90% de los clientes es el entrenamiento, es que ha tratado con pocas personas. Sí, en un corredor, en un futbolista, es el entrenamiento. Pero una persona con dolor de espalda, en una persona con un problema de sobrepeso y demás, hay un componente muy grande de coaching, comunicación, y si tú solo haces entrenamientos, es poco probable que la gente mejore. O sea, esa gente que quiere un poquito más, Alberto, exactamente en qué tiene que enfocarse para seguir escalando. ¿Qué es lo que marca la diferencia? A ver, lo que marca la diferencia es... Muy buenas y bienvenidos una semana más, una mañana de lunes más al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando y grabando el episodio número 300. Llevamos ya unos cuantos días aquí al otro lado del micrófono y queremos compartir un episodio muy especial, más a nivel de profundidad, en el que te expliquemos si pudiéramos crear el entrenador perfecto paso a paso desde el día 1, qué es lo que haríamos y qué es lo que hemos aprendido en estos prácticamente 10 años de carrera que llevamos cada uno en el sector, quizá un poco más, para ser un buen entrenador, tanto presencial como online, desde el, hostia, pues salgo de la carrera, no tengo ni idea, a tengo un negocio que genera 1 millón de euros al año como entrenador online. Así que tenemos aquí al otro lado a la persona que me ha acompañado en los últimos 300 episodios. ¿Cómo estamos, señor? Bien, tío, con muchas ganas de verte después de 300 episodios. Qué grande, la verdad que sí. Hay semanas que nos vemos más que a nuestras parejas, pero bueno, para eso estamos aquí. Bien, pues la idea de haber visto, como decíamos, era hacer un episodio un poco más quizá distendido, ¿no? De contar un poco los entresijos del entrenamiento, de nuestra historia y demás. Así que vamos a comenzar por el principio, es decir, imagínate que eres un profesional que está saliendo de la carrera, el grado, la formación, digamos, reglada que tú quieras hacer, ¿no? Que has decidido hacer. ¿Cuál es el primer paso en tu carrera para convertirte a futuro en ese entrenador perfecto? A ver, lo primero que haría, y de hecho fue lo primero que hice en su momento, y siempre he contado, ¿no?, que fue como una etapa muy dura de mi vida, pero de la que estoy muy agradecido porque aprendí muchísimo, ¿no? Fue como, o sea, como la vida me puso eso delante, yo creo, para luego decir, oye, así, estos son como los siguientes pasos, y en este caso para mí fue trabajar de forma presencial para un tercero, ¿no? Creo que no hay mejor forma de aprender, de coger experiencia, de saber exactamente de qué va esto del entrenamiento, qué tipos de clientes hay, de entender la realidad de por qué la gente consume fitness. Porque tú cuando estás estudiando la carrera y cuando eres joven, tú tienes una imagen completamente distorsionada de qué es el entrenamiento personal. Y te lo dice una persona que yo soñaba cuando estaba, como digo, estudiando la carrera, decir, buah, es que la vida del entrenador personal es que es la hostia, entrenando clientes, haciendo solo todo el rato entrenamiento, es como increíble. De hecho, hay una anécdota, que esto creo que no lo he contado nunca, pero yo cuando empecé, pues yo trabajé para un familiar mío. Y me acuerdo que antes de empezar a trabajar con él, pues bueno, era verano, estábamos en la playa y en ese momento él se tenía que ir a hacer entrenamiento y yo estaba todavía estudiando. Y yo decía, buah, tendría que ser increíble que yo ahora, en pleno verano, me pudiese ir a hacer entrenamiento a los clientes a las 7 de la mañana. Me fliparía. Y él diciendo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, ¿sabes? Porque él ya llevaría como, pues, 4 o 5 años haciendo entrenamiento, además con agenda llena. Y en ese momento, o sea, mirando ese momento en retrospectiva, digo, lo que es no tener ni idea de lo que te viene por delante, vs la persona que ya está viviendo eso, ¿no? Entonces, para mí, sin duda, primer paso, trabajar para un tercero, poder adquirir experiencia o sea, que te den los clientes, que tú puedas aprender la metodología, o sea, toda esa parte te da un bagaje tremendo para tú luego poder ofrecer un servicio de mucha más calidad. Sí, para mí 100% lo mismo, y no es casualidad que los entrenadores online que llegan a nosotros con un bagaje presencial previo avanzan más rápido que el resto. Es decir, al final es un tema de que tienes más calle, hablando en plata, ¿no? Entonces, creo que este punto es muy importante y aquí recomendamos, porque muchas veces los profesionales, o sea, cuando uno sale de la formación, se cree que se va a comer el mundo, ¿no? Y que el mundo le debe algo.
Esta parte, bueno, pues yo tengo una carrera, Esto- no voy a trabajar en según qué sitio ni por según qué precios, ¿no? Y es como, hermano, no tienes nada. Quiero decir, tienes un título que te han dado porque el sistema en el que vivimos funciona así, pero yo no te dejaría entrenarme ni de coña. Entonces, que ellos entiendan que ahora mismo, sobre todo al principio, no tienen que buscar ingresos, tienen que buscar experiencia y validación Total, personal. total. Cuando tú empiezas, el problema está en que eres súper inseguro porque no tienes un track record de decir, tío, o sea, yo recuerdo el punto en el que yo le decía a un cliente, vale, pon la barra de la sentadilla más atrás, y el tío iba más vertical, era como, vale, yo ahora empiezo a tener cierta causa-efecto en cómo mi cliente se mueve. Pero al principio era como, ponte la barra. Y yo decía en plan, vale, y póntela más atrás. Y yo era en plan como, hostia, se me están escapando muchas cosas. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a tocar muchas rodillas, muchas caderas, muchas espaldas, yo recuerdo el momento de causa-efecto, decir, vale, pon la pierna un poco más adelante, ya no me duele. Era como, coño, ahora empieza a dominar lo que es la parte del entrenamiento a nivel de la biomecánica y demás. Entonces creo que al principio tienes estos problemas de que pues tienes conocimientos teóricos, pero te sientes inseguro al aplicarlos, con lo cual esa parte de trabajar para un tercero, trabajar por menos precio, trabajar con tus familiares gratis al principio, Total. porque tú no estás buscando ganar dinero, estás buscando ganar experiencia. Creo que es súper importante. El segundo punto es que cuando sales de la carrera generalmente no te conoce ni Dios. Entonces yo de las cosas que más agradezco de mi época de entrenador personal es que pude hacerme un nombre. Total. Es decir, un nombre en un pueblo Sí, pequeñito en y tu demás, ¿no? Es decir, localidad. yo no era el rey del mundo, pero sí que al final empiezas a ser conocido como ese entrenador del pueblo, ¿no? Y en tercer lugar, también te da miedo cobrar bien por tu servicio porque aún no tienes experiencia. Entonces, cuando tú empiezas a tener experiencia, ya tienes más bagaje para decir, vale, yo puedo cobrar un poco más porque sé que valgo y sé que no me merezco, pero valgo un poco más a nivel de esto, ¿no? Y aquí quiero hacer mucho hincapié con los compañeros de que, es decir, en este punto, tío, para mí es lo más... Creo que así como tú y yo no lo vimos como ese punto de, vale, pues sí, luego te llamas a la agenda y es como una vida de mierda, por así decirlo. Es lo mejor que te puede pasar Sí. para tú luego tener un gran expertise. Es decir, Total. si yo ahora puedo sentarme aquí y hablar de algo que llevo viviendo 10 años Con hecho. con Con hechos, hecho. es porque lo he pasado. Entonces, obvio que todo el mundo quiere acabar la carrera y tener un sueldo de la hostia y no sé qué tal. Spoiler, no va a ocurrir por norma general. Y creo que es aceptar ese punto de, tío, me toca hacer horas presenciales, me toca hacer como muchas cosas, ¿no? Y es importante. Y luego también sí que aquí yo recomiendo mucho a los compañeros que, o sea, porque cuando tú empiezas a trabajar de forma presencial, tú no sabes con quién quieres trabajar. O sea, de hecho, creo que nos pasa, ¿no? Que tú en la carrera similar tú te imaginas pues, que vas a entrenar a atletas y que vas a entrenar a gente súper en forma. Luego llega la señora María que dice, hostia puta, o sea, lo que dice el estudio del HIIT a lo que yo puedo aplicar con la señora María, hay un 80% que no es aplicable. Entonces, creo que es muy importante que los compañeros entiendan la realidad de la gente con la que trabajamos. Porque no sé si te pasaba a ti, yo era muy bruto al principio. Sí, sí. Buah. Porque al final mi estándar de entrenamiento es yo y mis colegas de la formación, que todos hacemos flexiones dominadas, sentadillas búlgaras y burpees. Pues ¿sabes? Cuando yo me acuerdo una imagen de pedirle a un cliente hacer zancadas con el TRX y que no podía subir, con el TRX en la mano. Y yo lo miraba y decía en plan, o sea, en mi cabeza no había un nivel más bajo que eso. Total. Es como, coño, estás en una zancada, si empecé con el TRX y no podía, tú ves que se doblaba la rodilla, ¿no? Y creo que esa parte de aceptar que el 95% del sector no es la gente que nosotros pensamos y saber adaptar el entrenamiento a eso es súper importante. Total. De hecho, ¿no? O sea, en esta primera fase, tú has dicho, ¿no? Una de las cosas es como te sientes inseguro a la hora de ofrecer el servicio. Está un punto anterior que es que te crees que ya sabes entrenar a clientes y de hecho si está en ese punto es que no tienen... Eso es lo que demuestra que no tienes ni puta idea porque, o sea, cuando ya te ponen al cliente delante es cuando dices, buah, de verdad no, o sea, no, o sea, como que no sé exactamente cómo aplicar esto, ¿no? Y luego ahí hay otro momento que también creo que es interesante. Digo, voy a contar una anécdota propia de lo que has dicho, de cuando empiezas no sabes lo que cobrar, no sabes cómo estructurar el servicio y que por eso es tan importante trabajar para otras personas. Yo antes de empezar en este centro de entrenamiento, empecé a ofrecer como servicio en mi pueblo, ¿no? Antes de irme, esto lo hice durante un verano. Y, hostia, ahora pienso en ese servicio y digo, me alegro cómo era, pero no lo que cobraba por él, ¿no? Pero el servicio en su momento era un servicio híbrido en el que yo iba con el cliente, yo le preparaba una planificación, hacíamos una entrevista inicial que había estudiado yo en la NSCA,
en base a la entrevista le preparaba una planificación de entrenamiento que él iba a llevar a cabo en el gimnasio, entonces le hacía la entrevista, iba con él al gimnasio el primer día, le explicaba todos los ejercicios, claro, de lo que yo le explicaba o de la programación que yo le había hecho a cuando yo luego lo veía hacerlo, lo que era capaz de hacer, ni de broma, y luego supuestamente el servicio consistía en al mes siguiente nos volvíamos a ver y te daba una nueva planificación de entrenamiento. Y esto tenía un coste de 20 euros. Y el servicio, como digo, en sí mismo, o sea, creo que la estructura estaba bastante bien, pero ahí, por ejemplo, te das cuenta, por un lado, el precio no tenía ningún tipo de sentido, es decir, obviamente esto cuando estaba empezando, pues me lo daban en mano y demás, pero aún así era inviable, o sea, poder vivir de eso. Y en segundo, o sea, y por otro lado, o sea, tampoco lo que es sobre todo los ejercicios, que eso demuestra la parte de no tener ni idea, claro, eso ahí el primer día yo ya le estaba poniendo, en este caso me acuerdo de un señor de 50 años que aparte no estaba en forma, sentadilla con barra, lo que tú dices, flexiones puesto perfectamente, zancadas, no dominadas, pero ya sus jalones que, o sea, luego con el tiempo lo veía y digo, lo que es no tener ni idea. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, creo que es una etapa muy bonita que hay que pasar. Hay que Y pasarla, recomiendo hay a que todos, pasarla. todos los que podáis que la pasen para hacerlo. Yo aquí, en este punto, y antes de empezar a llenarnos como de clientes, ¿vale? Sí que, no hay como un día exacto, ¿no? Pero sí que recomendaría a los compañeros que a día de hoy ya empiecen a crear contenido. Sí, O sea, sí. aunque tú no quieras tener un negocio online, crear contenido te va a ayudar a comunicar mejor tus ideas. De hecho, al principio a mí me pasaba también que, tío, yo le explicaba las cosas a los clientes y como que no me hacían caso. Yo decía, a lo mejor aspectos más de la nutrición o del coaching, ¿no? Del entrenamiento, sí. Y era porque, tío, o sea, lo estoy explicando a un nivel tan científico, a un nivel tan para mí que el cliente no lo entiende. Entonces, yo aquí, cuando ya, o sea, primero es como uno empieza a trabajar de forma presencial y luego sí que recomendaría que ya empieces a crear cierto tipo de contenido. El contenido puede ser en tu gimnasio, los viernes doy una charla. O sea, no tiene por qué ser en Instagram, quiero decir, pero que tú empieces a soltarte con la comunicación, porque al final la comunicación es de los pilares principales del entrenamiento a nivel de, es lo que más vas a poder cambiar de hábitos del cliente. Es decir, si algún entrenador piensa que lo que más impacto tiene en el 90% de los clientes es el entrenamiento, es que ha tratado con pocas personas. Sí, en un corredor, en un futbolista, es el entrenamiento. Pero una persona con dolor de espalda, en una persona con un problema de, digamos, sobrepeso y demás, hay un componente muy grande de coaching, comunicación, y si tú solo haces entrenamientos, es poco probable que la gente mejore O mucho. sea, tú, realmente, o sea, en el nivel que estés, ahora que lo has dicho, es que vamos a recalcarlo porque es verdad que es súper clave este tema de la comunicación, porque da igual cuánto sepas si no sabes comunicarlo. Y esto pasa a todos los niveles, ¿no? O sea, yo me he hartado de hablar con profesionales que dicen, buah, es que este que está en el Madrid no tiene ni idea, este que Un entrena, este clásico. no sabe nada. Algo sabrá que tú no sabes cuando él está en el Madrid y tú estás en tu pueblo. O sea, o tú eres el tío más inteligente del mundo y nadie lo sabe, Sí, ¿no? sí. Entonces, creo que o sea, creo que eso que has dicho es muy importante, ¿no? Aparte, o sea, la parte de contenido del tipo que sea, porque te permite, cuando pasa el tiempo, darte cuenta de lo malo que eras cuando estabas empezando. Es decir, yo ahora veo vídeos de hace 5 años o el podcast número 10 que yo en ese momento decía, "Buah, comunicación de cine", y veo los podcasts de ahora y digo, o sea, es que no tienen nada que ver, pero eso solo te vas a dar cuenta si empiezas y lo puedes mirar con retrospectiva, ¿no? Entonces, cada día que estás perdiendo de no comunicar mejor, sobre todo en esa fase inicial, estás perdiendo una oportunidad tremenda de empezar a mejorar. Vale, pues tenemos fase 1 completada, trabajas de forma presencial, pero un tercero, cobras precios bajos, da igual, lo importante no es lo que ganas, lo importante es el entrenador en el que te vas a convertir, la experiencia que vas a adquirir. Total. Una vez tienes esto, llegamos a lo que para la mayoría de entrenadores, para mí lo era, es el éxito. Es la Es, vida es tener soñada. tener la agenda llena. Es como, buah, tengo la agenda llena. O sea, aparte, yo te lo he comentado otras veces, pero cuando a ti te dice un cliente, tengo un otro amigo que quiere entrenar contigo, tú no lo ves como otra hora de curro más, es como, tío, otro cliente que me valora Sí, como sí. entrenador, yo vengo, ¿no? Aunque esto signifique no ver a mi pareja, a mis hijos, lo que sean todo el día. Entonces, llega el punto en que tienes la agenda llena y esto tiene una parte mala que es, pues, tío, no tengo la vida, pero tiene una parte buena que es que te permite empezar a escoger clientes Sí. y empezar a valorarte mucho más. Ayer justamente hablaba con un entrenador de aquí de Andorra que me decía, tío, o sea, yo empecé aquí a hacer solamente presenciales y ahora hace online y tiene algún presencial. Me dice, yo ahora presencial, haciendo 10 horas a la semana, 10 horas a la semana de presenciales, gano más de 5.000 euros de presencial. Solo con 10 horas a la semana. Se juntan dos cosas. Una que es Andorra, es un lugar con buena capacidad, digamos, per cápita. Pero segunda es, como él tenía ya la agenda llena y un negocio online, decía, mi precio es este. Si lo Si quiero lo quieres coge y si bien. no lo deja.
Entonces, tú eso solo lo puedes hacer cuando tienes una agenda llena, un nombre, un expertise, y en este caso, por ejemplo, como una paralela de negocio online que dice, tío, si el presencial me falla, me da igual. Sí. Entonces, una vez tú llegas al éxito, que para mí era como el éxito de la agenda llena, te das cuenta de que yo me decía, tío, es increíble el trabajo que tengo, como yo soñaba con este momento, pero en mi vida solo tengo trabajo. Total. O sea, yo recuerdo un mayor que llegaba el fin de semana que decía, tío, solo tengo dinero. Es como, llegaba el viernes y decía, tío, solo tengo dinero. Es como, sí, me acaban de pagar 1.000 euros. De puta madre, a lo mejor me pagan cada semana los bonos y tal, ¿no? Yo íbamos por bonos. Yo decía, tío, bien, pero solo tengo dinero. Es como, apenas tengo tiempo para mis amigos, el clásico de que tú le dices al cliente, lo ideal es entrenar la fuerza 4 días a la semana. Y tú entrenas 2 días guarro, flexiones, una cancelación, que no entrenas bien. Y para mí, tío, creo que es un punto que hay que pasar porque eso te permite pues, mejorar tu capacidad de trabajo, darte cuenta de que a lo mejor no es la vida que tú quieres. Pero creo que, ¿cómo viviste tú ese punto de éxito, por así decirlo, de agenda llena? Sí, o sea, esto fue como para mí el peor y el mejor momento de mi vida, ¿no? En ese momento fue como el peor, o sea, bueno, fue mejor, peor, mejor, ¿no? O sea, mejor porque es como, vale, lo he conseguido, aparte, bueno, o sea, no vamos a descubrir nada si decimos que yo soy ultra mega competitivo. Entonces, claro, yo estaba en un centro de entrenamiento y tengo que ser el mejor entrenador, el que más clientes tenga, el que más dinero gane, o sea, como sea, tengo que hacerlo, ¿no? Y se daba la tesitura de que, bueno, cuando empecé obviamente era el último de los que hay, entonces como que tienes que recuperarle todo eso a la gente que ya estaba, formándote más, yendo a trabajar a las horas que nadie quería, cogiendo a los clientes que nadie quería, claro, porque tú todavía no sabes los problemas que eso supone. Entonces, en ese momento, como súper bien vale, ya tengo la agenda llena, estoy supuestamente en mi situación soñada. Cuando llego a esa situación soñada, digo, hostia, si esta es la vida, aparte esto lo he contado muchas veces, digo, si esta es la vida que me espera los próximos 40 años, me quiero pegar un tiro. Y ahí, literal, sentí como, yo puedo decir que probablemente sea el mayor fracaso de mi vida porque he estado estudiando, esforzándome, poniendo el foco al máximo para construir algo que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Por eso digo que fue como un momento muy bueno, pero ya cuando pasaron como 3, 6 meses en esa situación era ni de coña quiero esto. Y luego eso precisamente fue como el motivante del cambio para mí de lo que tú has dicho, ¿no? Aquí hay una serie de cosas que cualquier entrenador que trabaje de forma presencial puede hacer, como, oye, pues tienes la agenda llena, pues puedes empezar a doblar los precios de tu servicio. Oye, es que si te quedas con la mitad de clientes, sigues ganando lo mismo, pero trabajas mucho menos. Puedes escoger a los clientes. Puedes, por ejemplo, yo una cosa que intenté luego era agruparme Sí. a los clientes, es decir, mejorar mi horario. Yo al principio, en línea siguiendo con la historia esta de que yo te decía, oye, me hubiese encantado trabajar en verano, no sé qué, pues recuerdo un verano que mi horario era, hacía 2 domicilios de 7 a 9 de la mañana, luego hacía en el centro de entrenamiento de 12 a 2 y luego volvía a la playa y hacía de 6 a 9 o de 6 a 8, no recuerdo exactamente, en la playa. Literal, me pasaba todo el día fuera de casa, empezando el primero y terminando el último, hacía 6, 7 horas de entrenamiento, que ahí los entrenamientos los cobraba 10 euros, así que imagínate lo que... O sea, los cobraba yo, no la empresa, ¿no? Que a veces veo gente que pone en los comentarios, qué baratos cobraban los entrenamientos, y digo, es que eso es lo que yo cobraba como entrenador, no lo que le pagan a la empresa, que a veces tener que explicar esto me parece absurdo, pero bueno. Total, que al final terminaba el día con 50 o 60 euros, me había pasado todo el día fuera de casa y fatal, ¿no? Y precisamente al año siguiente lo que intentaba ya era decir, oye, pues voy a intentar tener rollo solo las tardes, que por ejemplo ahí tenía de 2 a 10 de la noche o de 8 a 4 de la tarde, o sea, solo las tardes, pero una buena tarde. Y de esa forma, ¿no? Por lo menos tenía calidad de vida. Es cierto que yo en mi caso ahí no ganaba mucho, pero por lo menos, o sea, empezaba a mejorar las condiciones y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Poder escoger ahí a los clientes y poder subir los precios. En este caso es algo, yo eso no lo hice porque el centro no era mío, pero sería algo que yo haría si hubiese trabajado de forma individual. Sí, yo hice igual, yo recuerdo que primero lo que hice fue quitarme las tardes de los miércoles y los viernes y luego el siguiente punto que yo recomendaría aquí sería comenzar a crear un negocio online, es decir, Sí, un proyecto online, que yo lo que hice fue, tío, yo quiero crear el proyecto online, pero pues al principio lo hacía con cancelaciones y tal, tú no tienes el foco para eso porque
tú piensas que las cancelaciones son 1 hora libre, no, es decir, son media hora porque el cliente sale de la ducha a las 10:15, tienes que entrar, limpiar, no sé qué, el siguiente llega a -10, o sea, no es 1 hora de tiempo libre. Y al final lo siguiente que hice fue ponerme entrenamiento solamente martes y viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche. Yo hacía 25 entrenamientos a la semana, 24 repartidos en 2 días muy duros, pero yo Sí. vivía muy bien así. Luego tenía tiempo para online. Entonces, para aquí, siguiendo la línea de construir como ese entrenador perfecto y más completo, tú tienes la agenda llena y te has probado que eres un buen profesional, que la gente confía en ti, que consigues que mejore. Ahora empiezas a ver que la única manera de mejorar tu calidad, de aumentar tus ingresos, o la principal manera que tienes es a través de hacer más horas, y las horas son limitadas. Total. Sí, puedes invertir en otro centro y demás, pero igual, aunque inviertas en otro centro, la escalabilidad es muy parecida. Entonces, aquí es donde recomendamos en este caso empezar con un negocio online, con un negocio en este caso híbrido en el que puedas coger y empezar a, ya sea, crear contenido, o si ni siquiera si ya tienes un buen volumen de clientes sin crear contenido, ofrecerle a tus clientes actuales la metodología online, que al final es, tío, imagínate que tú tienes un cliente presencial que viene contigo 3 días. Tú puedes bajarle a ese cliente a un día y que 2 los haga online. Sigues entrenando a la misma gente, incluso más, con menos horas invertidas. Entonces, para nosotros es, obviamente, no todo el mundo lo va a hacer aquí. Pero si tuvieses que coger cuál es el punto ideal en la carrera de un entrenador para hacer esto, te diría que ahora. Total. Porque al final tienes la experiencia, tienes la confianza de los clientes para venderles ese híbrido que te van a decir que sí, la gran mayoría. Entonces, aquí es donde recomendamos, idealmente, se puede hacer antes sin ningún problema, empezar ese proyecto online. Total. Entonces, tienes los clientes, tienes en el centro tuyo lo que sea, y empiezas a crear una metodología online para testearla con los clientes y ver cómo estos evolucionan más. Por un tema de que pueden entrenar más y tú puedes empezar a centrarte en aspectos que van más allá del entrenamiento. Porque, volviendo al punto anterior, tú cuando haces todo el día de entrenamiento, yo cuando lo hacía, o sea, sin ponerme flores, yo era un buen entrenador. Quiero decir, otra vez, igual que en el centro, como hacías tú, era el entrenador que más entrenos hacía. Yo ya ahí era formador de biomecánica, yo recibí un premio por ser el mejor formador del año en sector fitness, el formador, digamos, estrella, por así decirlo. O sea, no era manco, no me quiero tirar flores, pero era bueno. Pero aún así hay un punto en el que el impacto que yo tenía en los clientes era muy poco por un tema de que los entrenaba pocos días y porque en la hora del entrenamiento en sí, muchas veces cuando eran grupos reducidos, no eran solamente uno a uno, yo no puedo centrarme a evaluar, tío, pues cómo estás comiendo, cómo estás. Yo te puedo hacer una pregunta, pero la pregunta al final te la hago más porque toca, Sí. que porque yo, por cortesía, por ser educado, tío, ¿qué tal descansas? Que porque yo lo haga con una intención de, vale, si me dices que descansa mal, tengo un protocolo que enviarle de sueño, de regulación de estrés, o sea, yo lo hago por ser un entrenador educado más que porque yo quiera hacer algo con esa información. Total. ¿Me entiendes? Entonces aquí aquí tú te darás cuenta, si estás en ese punto, te darás cuenta que dices, tío, estoy haciendo todo lo que puedo por mis clientes y hay un gran porcentaje que no mejora. Total. O sea, a mí me costó entender esa parte de decir, tío, yo a nivel de entrenamiento estoy haciendo lo que dice la ciencia, lo he comentado algunas veces, cuando yo estaba el tema de Fernando Martín con los hits y tal, o sea, protocolo de hits en mi gimnasio, todo bien, y el cliente decía, este tío no pierde un gramo. Mira, ¿Sabes? Es como... total. O sea, y aparte, voy a ir un paso más allá. Y de nuevo, historias reales para que veas hasta qué punto no. O sea, yo empecé como a reflexionar sobre este tema. No, o sea, bueno, una de las cosas, aparte del tema de la pérdida de peso, que yo intenté junto con un compañero crear el protocolo perfecto de pérdida de peso, de cuánto tenías que comer cada semana, que eso luego no lo seguía a nadie. Una de las cosas que trataban mucho eran espaldas, ¿vale? Yo cuando empecé en el centro, las espaldas se trataban, espaldas me refiero a dolor de espalda, ¿vale? Se trataban de una manera, ¿no? Era, pues, en ese momento, era trabajo de respiración, movilidad ni de broma, o sea, era como todo activaciones isométricas del transverso, bueno, todo... Big Three o cosas así de McGill. Sí, estaba todo mucho basado en la metodología de McGill. A los año y medio, 2 años, cambió por completo. Y en los dos casos, la gente se seguía recuperando. Es decir, y aquí siempre hacía yo la reflexión, ¿la gente por qué se está recuperando? ¿Por mi intervención o por la confianza que yo estoy proyectando en que esto es lo correcto y la confianza que ellos tienen en que este es el proceso correcto, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay más cosas, ¿no? Y yo muchas veces debatía con el fisio de la empresa y le decía, tío, estoy convencido, pero literalmente convencido, de que si hago justo lo opuesto a lo que no se debe hacer con una espalda, obviamente no voy a poner a una persona debajo de una barra de 300 kilos, pero como si dicen que hay que hacer movilidad, respiraciones, no sé qué, digo, voy a hacer, o sea, si hiciese justo lo contrario y espero 6 semanas, estoy convencido de que también se recuperaría. Del poco impacto
que yo sentía que tenía esa intervención porque, como tú dices, factores como el sueño, el estrés, la inflamación simplemente por la comida que tiene, lo que esa persona tiene en su día a día. O sea, es decir, todas las cosas que influyen. Y dice, tú estás, en este caso nosotros hacíamos en algunos casos sesiones de media hora, 2 veces a la semana sesiones de media hora y había gente que venía una sesión de media hora. Que sí, ¿Qué vas a sí, hacer tú? que es mejor que nada, pero seamos realistas. No, no, eso no es la forma de tratar a la gente, esa es la realidad. Entonces, con esa parte que has dicho de entramos en esta tercera fase de, oye, ¿qué hago? Tengo la agenda llena, estoy en este momento, que es cuando la gente dice, no puedo empezar el online porque no tengo tiempo, y es precisamente por eso tienes que empezar, porque es el momento perfecto para pasar, aparte de esos clientes al online, y tú también ver si te gusta ese estilo de vida o no. Y aquí hay dos cosas clave, ¿no? Por un lado, para mí es, si tú quieres evolucionar como profesional, tú decías, hostia, yo me consideraba un buen entrenador. Pues yo, que en ese momento también me consideraba buen entrenador, ahora con mi imagen que tengo ahora del sector, me consideraba un paquete, porque había un montón de variables que no estaba teniendo en cuenta que ahora los entrenadores online sí pueden tenerlas. Entonces, sin querer faltarle respeto a nadie, que tú digas que eres buen entrenador porque sabes cómo que un cliente ejecute biomecánicamente bien una sentadilla, porque sabes decirle el queen que tiene que llevar a cabo para que se mueva como tú quieres, bien, bien, pero es el 1% de lo que le ofrece resultado al cliente. Entonces, coño, vamos a ser humildes y vamos a decir, ostras, hay una forma que me está demostrando que es más completa que lo que yo hago simplemente por mi cliente, o sea, ya ni por mejorar tus condiciones, que ahora vamos a hablar de esa parte, debería incluir el servicio híbrido si tú realmente dices que quieres lo mejor para tus clientes. O sea, esto ya no es un tema de, como dices, no es que los entrenadores online solo piensan en la pasta, solo piensan en... Eso es una consecuencia, o sea, ganan más pasta porque ofrecen mejor servicio, ni más ni menos. No ganan más pasta porque estén engañando a nadie, ni haciendo trucos, ni nada. Ganan más pasta porque lo que ofrecen es mejor, es más completo, la gente obtiene más Lo resultados. valora más. Efectivamente. Entonces, si tú no quieres verlo, pues no hay drama, ¿no? Pero por el parte de los clientes, 100% habría que empezar online ya en esa tercera fase. Y luego por tu propia parte, lo que tú has dicho, en ese momento, dices, si tú tienes la agenda llena y para ganar más dinero tienes que echar más horas, esto es sostenible en una etapa de tu vida. Y te lo dicen dos personas, de nuevo hablando de la experiencia, los dos somos padres, Alberto de uno y yo de dos, y lo que más valoro de mi situación ahora es poder elegir mi horario a la hora de trabajar y si quiero estar por la tarde con mi hijo, si quiero llevar a mi hijo al colegio o si mi hija se pone mala, poder ir con ella al médico. Y hay gente que no puede hacer eso y piensa que es lo normal. O sea, y no digo que hace años, porque esta oportunidad no existía, no fuese lo normal, pero a día de hoy, y más un entrenador, quizá en otras profesiones no se puede hacer, tú tienes la posibilidad de construir un negocio que te permita, ya no te hablo de ganar más dinero, que es obvio, sino de por lo menos tener una vida, unos horarios, una flexibilidad que te permitan disfrutar de tu vida o que te permitan que lo importante realmente sea eso. Dices, no, es que mi familia es lo primero y te pasas todo el día trabajando. Permíteme que lo dude, ¿no? Entonces, sí, esto como... O sea, al final es un episodio de nuestra historia, de nuestras vidas. Yo cuento aquí lo que yo creo que es relevante. Hay gente que no conectará con esto, no pasa absolutamente nada. Pero, coño, vamos a no ser cínicos Sí. con realmente lo que nos decimos. Sí, sí. Y yo una de las cosas, tío, con las que era cínico, y ahora veo que otros profesionales también lo son, ¿no? Es con la parte de que el presencial se corrige mejor al cliente. O sea, yo de hecho, como yo soy un máster en biomecánica y como que de mis expertise, o la parte que para mí era muy buena, yo era muy bueno pues con brazos de momento, moviendo las palancas, en plan, vale, pues está aquí la fuerza, o sea, yo a los clientes les dibujaba los brazos de momento, como que era muy friki Sí. de eso, ¿no? Y tío, ahora cuando a veces hablo de este tema, me llega gente por Instagram que me dice, no, pues es que el razonamiento es que como presencial toco al cliente, lo corrijo mejor. Punto número 1. Si para corregir a un cliente debes tocarle, es que eres malo explicando las cosas. Fin. Si yo para explicarte una sentadilla debo tocarte, es que la forma en la que te comunico cómo hacerlo, el ejemplo que te pongo es malo, lo primero. Lo segundo, vámonos a separar de las opiniones y a hablar de cuál es la metodología por la que una persona mejora un ejercicio, mejora un acto, ¿vale? Básicamente las personas mejoramos los actos por dos variables, lo hemos comentado antes. Repetición de ese acto y volumen de feedback. Hay feedback. Imaginemos que yo tengo un cliente presencial que quiero que aprenda a hacer sentadillas, ¿vale? Ni siquiera te hablo de un cliente que viene en un grupo. Que ese tío lo podré corregir muy... Vamos a imaginar que tengo un cliente que tiene la pasta y se gasta 60 euros por sesión conmigo 1 o 2 veces a la semana.
Primero, si yo cada vez que viene ese cliente estoy 15 minutos explicándole la sentadilla, hay media hora del entrenamiento que me estoy cargando y le estoy evitando que mejore, ¿vale? Segundo, el cliente tiene la oportunidad de hacer la sentadilla, de repetirlo, hacer la práctica, en el mejor de los casos, 2 veces a la semana, teniendo en cuenta que cada vez que venga hacemos sentadilla, quitándole mejora del resto de cosas. El cliente recibe feedback 1 o 2 veces a la semana. Además, recibe feedback mientras habla conmigo, mientras a lo mejor hay otra gente en la sala. Y recibe un feedback que a lo mejor si tarda una semana en hacerla, se lo olvidó porque no está grabado en ningún lugar. Total. Si yo tengo ese cliente online y le digo, mira, este es el vídeo de cómo hacer la sentadilla, porque además en el presencial, cómo yo explico la sentadilla viene influenciado por los entrenamientos que yo haya hecho ese día. Si llevo 10 entrenamientos ese día, 7, 8 o es viernes, yo le voy a explicar peor por un tema de que soy un humano y estoy cansado. Yo online puedo grabarme hoy el vídeo perfecto de la sentadilla de cómo se hace con un guión previo en el que cuente todos los puntos, que el cliente lo vea 5 veces si quiere antes de hacerlo y que luego lo haga. Total. El cliente puede grabarse el vídeo y enviármelo y además el cliente, como no depende del tiempo que pasa conmigo y no va a estar, si me está pagando 60 euros la hora, media hora haciendo sentadilla, puede ir 3 veces a la semana al gimnasio, 4, y cada día en el calentamiento hacer la sentadilla, con lo cual tiene más volumen de repetición y me puede mandar un vídeo 4 veces a la semana, con lo cual recibe más volumen de feedback. Entonces, no es un tema de, es que presencial es como, tío, vamos a los datos. Total, y ahora O sea, que te nieguen eso. es decir, el cliente online puede mejorar mucho más, salvo que me diga, sí, es que tengo un cliente que no tiene buen control motor. Vale, te lo puedo comprar, pero para el 90% de los humanos va a mejorar más la técnica online porque tiene más capacidad, tiene más veces para hacerlo, para repetirlo. Total. Y tiene más volumen de feedback. Y esto es evidencia, quiero decir, que, Sí, que sí. si tú te gusta el presencial, te gusta tocar a la gente, al otro día habíamos uno de, es que como sentir el abrazo de la gente, aparte, voy a decir un taco, me toca las pelotas, porque el presencial se jacta de los científicos que son y usan como variable para validar su metodología que toco al cliente el abrazo y veo sus emociones. Eso está escrito, ¿en dónde está escrito eso? Total. Es como, total. tío, vamos a ser realistas con lo bueno y con lo malo, ¿no? Entonces, bueno, vamos entonces con el tercer punto, que es, vale, tengo la agenda llena y demás, y ahora voy a empezar online, ¿vale? Cuando empiezas online, ya sea que lo hagas con un modelo híbrido, como estamos explicando ahora, o porque tú quieras poco a poco centrarte en ese pues, negocio online para solo trabajar online, tienes el primer punto que es, vale, tío, creo contenido, pero no me ve ni Dios. Es como, sí, ya sé que esto del online, hay que tener una cuenta en redes sociales o lo que sea, pero no me ve ni Dios. El segundo problema es que voy teniendo como algunas llamadas de venta, pero no sé cerrarlas. Y el tercero es que mi servicio online no es tan bueno por un tema de que nunca trabajé así. Total. Y yo he, digamos, crecido y evolucionado en un entorno en el que lo principal era el entrenamiento y ahora hay un entorno en el que el entrenamiento es una parte importante, pero no es lo principal. Entonces, vamos punto por punto. Lo primero es que si estás creando contenido y no es tan bueno o lo que sea, así como cuando empezaste en el gimnasio no pensabas en ganar dinero, sino en coger experiencia, ahora debes hacer igual. Tío, tus primeros 100 contenidos van a ser malos, no, muy malos, salvo que tengas un gran bagaje de comunicación. Entonces, hazlo como la parte de, tío, voy a crear contenido como la experiencia cuando empezabas en el gimnasio para futuro ser un gran comunicador y poder tener una vida mejor gracias a un negocio que no está ligado a un centro presencial, ¿no? Total. El segundo punto, que es el de las llamadas de venta, yo aquí, tío, sí que, no sé cómo era en tu centro, pero a mí me hubiera gustado que el gimnasio, en cierto modo, no me diese los clientes. Porque era una parte muy buena. Y me decía mi jefe Rafa, Alberto, mañana empieza un cliente. Y yo decía, puta madre, más dinero, ¿no? Pero yo nunca me enfrenté a la venta. Y cuando me enfrenté en la venta en la vida real, yo estaba acojonadísimo. Entonces, sí que recomendaría aquí incluso que en esa parte de si tienes centro propio, trabajas para un tercero, en el punto 2, que tocases algo de venta, una formación de venta, empezar a venderle a clientes, o sea, aunque sea un bootcamp el fin de semana. Pero yo creo que el salir luego al negocio online sin tener nada de venta previa te pone un paso atrás. Total. Total. O sea, ese sería como el segundo punto. Y luego con el tercero, que es con la metodología online, es como, pues, diferentes formas de hacerlo, pero la más sencilla es fórmate. O sea, así como te has formado para toda la parte técnica de cómo corregir al cliente, cómo hacer el FMS, cómo hacer los costos, todas estas cosas, fórmate para ver cómo dar un buen servicio online, que eso es una de las cosas que nosotros, o sea, si yo de algo estoy orgulloso de lo que conseguimos con los alumnos, es el servicio que ofrecen. Total. Es decir, sí, ganan pasta, viven de puta madre, se van de viaje, está todo bien, ¿no? Pero si de algo estoy orgulloso de lo que hace bien nuestra empresa, es que estoy seguro, o sea, no he visto todas las demás, he visto varias, estoy seguro de que nadie explica cómo hacer la metodología de trabajo con un cliente como lo explicamos Yo nosotros. sí estoy seguro. Estoy segurísimo. Por un tema de que, uno, somos las personas con más experiencia en el sector haciendo esto. Dos, tenemos a los referentes, tenemos al mejor entrenador de fútbol, al mejor top 3 entrenadores de carrera, a los mejores de cáncer. Es decir, la metodología que nosotros estudiamos, mostramos a los clientes y evaluamos con los alumnos, es la mejor por un tema de que trabajamos con el mayor volumen posible. O sea, es por un tema de volumen. Tenemos toda la información posible. Total. Entonces,
creo que esa parte, tío, fórmate para saber cómo ofrecer un buen servicio online para poder dar un buen servicio a tus clientes, es súper importante. Mira, de hecho, o sea, aquí, y lo voy a decir claro, o sea, en este punto lo mejor que puedes hacer es acceder a Despega, o sea, 100%, porque es como todas esas habilidades que hemos dicho que no tienes, de ofrecer el servicio online, de venta, de creación de contenido, es decir, siempre digo, ¿no? Al final Despega es como nuestro programa de entrada y el precio es irrisorio por lo que eso te puede cambiar la vida Mm. simplemente desarrollando las habilidades. Y en línea con lo que has dicho, ¿no? Para que vea la gente realmente el potencial de esto, o sea, incluso, o sea, porque mucha gente cuando piensa en acceder a Despega lo piensa de quiero montar mi Sí. negocio, ¿no? Pero el otro día, hablando con un alumno de Lidera, bueno, estaba en el momento de completar un head coach y dice, bueno, es que en este caso la mejor head, o sea, la chica que estamos pensando para esto lleva solo 3 meses en el negocio, pero es que hace el servicio de cine, o sea, va un paso más allá, realmente tiene cosas en cuenta incluso que nosotros no hemos tenido en cuenta dentro del servicio y queremos ponerla a ella. Dice, y viene de hacer Despega, ¿no? Viene de haber que hizo vuestra formación, ella no quiere montar el negocio, pero quiere trabajar de manera online para otras personas, ¿no? Y dice, y se nota perfectamente que sabe cómo ofrecer un servicio porque ha pasado por las formaciones. Entonces, claro, nosotros, y una gran parte del mensaje, porque es como yo creo que a lo que los dos nos gusta es que todo el mundo sea emprendedor, pero entendemos y cada vez hay más gente, más entrenadores que dicen, oye, no quiero la parte de creación de contenido, no quiero la parte de hacer la venta, aunque creo que es importante que la sepa, pero quiero la parte del trabajo online, de trabajar desde cualquier sitio, que mis ingresos no dependan de mi tiempo, que pueda organizar mi horario. Satisfacción personal de ver que un cliente mejora más. Efectivamente, satisfacción personal. Y cada día hay más profesionales que están buscando esto. De hecho, pues te diría que todas las semanas, o voy a Ujú. decir, todos los meses seguro publicamos ofertas de trabajo en la comunidad de Sí. Despega de alumnos, o bien de Consolida, o bien de Lidera, que están buscando entrenadores. Entonces, o sea, es que el hecho de saber cómo desarrollar el servicio te va a servir no solo para ti como profesional, que creo que eso es clave, sino para ser un mejor candidato si decides en el futuro terminar trabajando para otras personas. Entonces, para mí eso sería fundamental. Entonces, para pasar de este punto 3 al siguiente punto en el que ya tenemos un negocio online, a la hora de crear contenido, como punto 1, que lo hemos dicho como 7 millones de veces, crea un avatar, crea un mensaje, enfócate en un nicho, no trabajes con todo el mundo. Al final, la gente viene del presencial, de que la gente que va a tu gimnasio es que la gente que va porque le queda cerca, no porque tú seas experto en nada, porque generalmente el gimnasio es muy generalista. A partir de aquí, crea un proceso de conversión y venta que básicamente es hacer que las personas que te siguen en redes sociales o similar se conviertan en clientes y trabajan en mejorar el servicio para poder dar grandes resultados y que puedas crear esa base de negocio para que a futuro pues, tengas algo To- que contar ahí fuera, ¿no? Total. Entonces tenemos el punto este, estoy empezando en el online. ¿Cuál es el siguiente punto, Evaristo? Bueno, sí, o sea, hay mucha gente que ya se quedaría aquí, ¿no? Y luego ya está el punto de, oye, estoy empezando a montar mi negocio online, tengo clientes, estoy empezando a generar ingresos, estoy empezando a ofrecerle buenos resultados a estas personas, pero por un lado, no tengo ingresos recurrentes, o sea, no soy capaz de decir que esto es una parte de lo que a alguna gente le da miedo del online, de decir, es que el presencial, sí, me fundo a trabajar, pero sé que tengo 2.000 euros todos los meses. Y digo, bueno, es que online eso puede ser exactamente igual si tiene el modelo de negocio adecuado, ¿no? Que ahora lo comentaremos. Pero en este punto, pues hay gente que tiene miedo del tema de los ingresos recurrentes, tiene miedo, ¿no? De si... Que recurrentes, como recurrentes si vas. Sí, Como sí, te enfermes, tú vas a ver la sí, sí, recurrencia. total, total. Luego, claro, ahí aparte ya si empiezas a tener bastantes clientes, pues como tú vienes de una mentalidad de trabajador, te suele costar delegar y luego obviamente pues tampoco sabes si ya quieres convertirlo en negocio, ¿no? O sea, facturar más, tener más clientes, pues oye, ¿cómo hacemos para avanzar con esta parte? Entonces, en ese punto que puede que no llegue todo el mundo, que no todo el mundo quiera eso, estos serían como los 3 aspectos clave, ¿no? Decir, oye, ¿cómo metes ingresos recurrentes en el negocio? Que ahora si quieres lo explicas. ¿Cómo haces para contratar a esas primeras personas? ¿Cuáles son los primeros perfiles que tenemos que buscar? Y luego, ¿cómo haces para llegar a más gente? Vale, pues comencemos por el principio. Es decir, lo primero que tienes que hacer cuando ya empiezas a tener una estructura online, como tú decías, crear un sistema de fidelización y de renovaciones, ya no por un tema de negocio de que ganes más, sino porque un cliente que entrena durante un año mejora más que uno que me entrena durante 3 meses. Ya está, es así de sencillo. Entonces, primero tú tienes que empezar a explicarle al cliente cómo puede trabajar contigo durante un año, y aquí la parte del presencial es muy buena porque te da cierto expertise para saber cómo hacerlo, pero sobre todo es que tú realmente crees un sistema en el que digas, vale, el cliente ha entrado por perder peso.
Cuando el cliente pierde peso, ¿qué puede querer conseguir? Puede hacer más pérdida de peso, puede hacer una hipertrofia, puede ser recomposición, puede querer correr, lo que sea. Entonces, que tú crees lo que se llama como ese roadmap para que las personas tengan un camino en el que seguir, porque algo que los compañeros no entienden es que la mayoría de personas que deja un entrenador contrata a otro en menos de 5 meses. Total. Porque al final la gente se siente perdida. Es como, coño, pues no tenemos nosotros entrenadores solo por ir al gimnasio y no pensar en qué hacer. Entonces, cuando un cliente abandona tu negocio, casi siempre es porque tú no le has explicado qué podría ser ahora, cómo podría ser. Entonces, primero es crear un buen servicio y ofrecer al cliente un camino en el que pueda seguir contigo para que la persona entienda qué es lo que puedes hacer por ella y tengas tu negocio con recurrencia, ¿no? En línea con lo que decías anteriormente. La gente ve el presencial más seguro que el online porque el presencial lleva 5 años recibiendo ingresos y el online lleva 6 meses. Pero cuando lleves 5 y 5, dirías, coño, pues tú le preguntas ahora a los alumnos, imagínate gente de Lidera, que puede tener en renovaciones cada mes entre 15 y 20 mil euros la mayoría de ellos. ¿Tú sientes que esto es seguro? ¿Que el mes que entran 0 personas entran 20 mil euros en tu cuenta? Coño, no se ha jodido. Pues claro que es seguro, aunque estés en Bali o aunque te enfermes, mucho más que el presencial que hacías, sí. Pero es un tema de que ahora han construido ese volumen suficiente Sí. para poder tenerlo, ¿no? El segundo punto aquí es que tengas un servicio, digamos, estandarizado que no dependa solamente de ti. A veces en el presencial, ¿no? Como que creo que es una parte, bueno, es guay para nuestro ego, la parte de que el cliente mejora porque yo hago magia. No es como yo sé los truquitos, yo sé, le pongo la cuña aquí, le pongo la goma en la rodilla para que el glúteo no sé qué. Pero si eso tú no lo puedes explicar, no lo puedes delegar, porque al final todos los entrenadores que vas a contratar pues no saben tu magia. Entonces, que tú estandarices esto y expliques cómo se crea un buen servicio, ¿vale? Es decir, mira, el entrenamiento, por más que tenga que ser personalizado, tiene este estándar, se calienta así, se hace la parte principal así, se hace el finisher así, se da el soporte así, o sea que realmente hay un estándar de trabajo porque al final la gente contrata tu marca, no contrata como a Sí. ti en concreto, ¿no? Y una vez tengas toda esta parte bien preparada y bien, digamos, sistematizada, viene ese siguiente punto que es el poco a poco ir creando equipo. Aquí tenemos podcast que si podemos pondremos en la descripción de cómo delegar y tal, pero sobre todo que tú entiendas que la mejor parte del presencial, perdón, del online con respecto al presencial en gran medida es que crear equipo es barato, es súper sencillo. Es decir, tú en el online puedes coger un entrenador al que le das 10 clientes al principio y pagarle, por ejemplo, 400 euros al mes porque esa persona ya tiene un trabajo presencial y quiere dedicar un par de horas al día al online como extra. Es decir, así como presencial es complicado que tú le digas a un tío, múdate de ciudad Hmm. y vente a mi pueblo para ganar 400 euros porque no te puedo dar más clientes. Aunque un día no pago el alquiler. Entonces, online hay una parte muy buena que es que puedes captar talento mucho más fácil. Además, a día de hoy, dentro de 5 años no ocurrirá así, pero a día de hoy sí, los entrenadores a los que tú les ofrezcas el online van a querer hacerlo porque tienen una condición laboral o de vida mucho mejor que el presencial. Porque la gente hoy en día, los entrenadores no quieren trabajar presencial para un tercero porque ven que están cobrando lo mismo online pero trabajando mucho más cómodo. Entonces esto es súper sencillo de hacer, ¿no? Así que sería empezar a crear equipo poco a poco. Y aquí que tú decidas, tío, ¿sabes qué? Pues me quiero quedar con esa parte de, aquí estaremos hablando de 10.000 euros, entre 7 y 10.000 euros más o menos Sí. de facturación, ¿vale? Vale, pues me quedo aquí o decido no, quiero montar un negocio de verdad, quiero escalar, quiero Vamos. ir hacia arriba y pues quiero realmente crear de esto un proyecto grande y no un autoempleo bien pagado, que está súper bien para quien quiera hacerlo, pero quiero ir un paso más allá. Sí, sí. Yo creo que esto es importante decirlo. Es decir, que tú puedas ser entrenador autoempleado y ganar 8 o 10 mil euros al mes, eso se tiene que normalizar. Es decir, y no es como, ¡guau! Lo que están diciendo, no sé qué. O sea, esto lo vemos diariamente. Lo vemos, o sea, y la persona que sea, no sé, la primera vez que escucha el podcast o que lo haya escuchado poco, vete a Instagram y ve los cientos de capturas de pantalla de gente que hay ganando eso, ¿no? Entonces, esto que en otras profesiones como en la arquitectura, en la abogacía, en la medicina se ve normal, también tiene que empezar a verse normal en nuestro sector. Y si no quieres verlo, pues, tío, de nuevo, un problema que tú solo te estás generando, porque esa oportunidad está ahí y se puede llevar a cabo. Entonces, vamos a contar que hay mucha gente que querrá quedarse en estos 7, 10 mil euros mensuales que está de cine, pero ya entraríamos como en el último paso, ¿vale? Que esto incluso lo podríamos dividir en dos, pero, o sea, vamos a dejarlo solo en uno, ¿no? Oye, ¿cómo hago yo ya planteándome para construir de verdad una empresa, para tener impacto en un sector, para liderar ese sector, ¿no? Y bueno, o sea, ya estamos viendo gente que está en esos puntos, ¿no? Que tiene a 200, 300, 400 clientes activos, es decir, o que ya ha trabajado con más de 1.000, 1.200, 1.500 personas, que realmente está teniendo un impacto, como digo, en su propio sector, porque
están creando los estándares de servicio al que tienen que aspirar el resto de profesionales y cómo se llega a este punto, ¿no? Porque hay gente que nos pregunta, ostras, vale, yo ya he cubierto mis necesidades económicas, estoy en una posición cómoda. De hecho, ahí mucha gente dice que quiere montar una empresa y cuando llega a ese punto dice, hostia, si está tan bien así que quizá no quiero los quebraderos de cabeza de una empresa y está bien. Pero claro, esa gente que quiere un poquito más, Alberto, exactamente en qué tiene que enfocarse para seguir escalando. ¿Qué es lo que marca la diferencia? A ver, lo que marca la diferencia son tres cosas. La primera es tener el hambre. Es decir, tener el hambre, tío, yo quiero crecer. O sea, yo no quiero quedarme aquí. Es decir, tener el hambre, decir, quiero ir hacia adelante. Porque cuando tú ya empiezas a generarte, imagínate para ti, 10.000 euros al mes limpio, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Aquí saldrá el hater de, pero eso antes de impuestos o después de impuestos. En plan, pues online, vives donde te dé la gana, paga los impuestos donde quieres y punto. Quiero decir que eso no es ningún problema, ¿vale? Entonces, 10.000 euros limpios, si tú 10.000 lo subes a 15.000, que es un aumento enorme, tu calidad de vida no mejora demasiado. No. Es decir, cuando tú ya ganas 10, 20.000 al mes, para cambiarte la calidad de vida, tengo que llevarte a 60, 100. Entonces, hay un punto que dices, coño, pues trabajar más o más dolores de cabeza, ¿no? Para ganar 5.000 euros más, pero que tampoco voy a cambiar mucho mi vida, me quedo aquí. Entonces, el primero es tener ese hambre. Lo segundo es entender que tu capacidad de trabajo, la capacidad de trabajo de la empresa, está limitada por la cantidad de talento que puedas reclutar y la cantidad de gente que puedas tener trabajando en la misma dirección. Al final aquí uno de los principales problemas es la rotación. Tú eres malo contratando, eres malo vendiendo. Vendiendo me refiero vendiendo la idea a la gente que trabaje para ti, ¿vale? Entonces eso hace que al final tengas mucha rotación y que el equipo no avance. Incluso si yo como cliente me cambias de entrenador cada 3 meses, igual que cuando yo iba a un gimnasio veía entrenadores cada 3 meses, decía, este gimnasio no va muy bien. Claro. Porque al final es como, coño, pues la gente no se le trata bien, ¿no? Y en tercer lugar aquí, como el siguiente punto es que realmente tú crees como esa cultura de empresa, pero sobre todo que tú seas capaz de liderar un mercado a nivel de atreverte pues, a hacer inversiones más grandes en publicidad, de atreverte a crear canales de adquisición, por ejemplo, que no están haciendo otras personas, ¿no? Creo que aquí, así como para tú llegar hasta aquí, yo soy un entrenador que quiero, digamos, tener 10.000 euros online, ¿qué es lo que hago? No reinventes la rueda, o sea, coge a la gente que lo está haciendo, modélalo con tu mensaje y hazlo. Ahora, soy un entrenador que quiero ser el número 1, pues tiene que haber cierto grado de innovación. Total. Y tienes que correr más riesgos a nivel de inversión, de contratar ciertas figuras para tu equipo, de hacer, por ejemplo, se me ocurre el caso de Dani Pereira, que se enfoca en un futbolista. O sea, Dani ha sido la primera persona que ha hecho pretemporadas de fútbol. En plan, alquilo un campo, traigo preparadores, traigo fotógrafos, traigo equipo y estoy una semana con futbolistas. O sea, obviamente eso para Dani es una inversión enorme. Muy grande. Pero eso genera dos cosas. Una fidelización increíble en el negocio y barreras de salida porque la gente no se quiere ir. Y la segunda es barreras de entrada. Si yo quiero competir con Dani, yo no puedo alquilar un campo de fútbol, no sabría ni cuál me alquilarían, no tengo patrocinadores, no tengo un equipo de fisios que pueda venir. Entonces al final tú puedes llegar mucho más lejos solo por un tema de que tienes más recursos. O sea, creo que algo que la gente avanzada no ve tanto es que cuando tú ya tienes recursos para invertir y demás, es decir, la toma de decisiones y las cosas que tú puedes conseguir son enormes simplemente por un tema de que puedes hacerlo. Total. Cuando tú ganas 5.000 euros al mes, tú no tienes recursos para decir, pues alquilo un campo de fútbol. O sea, es muy difícil. Entonces es de las cosas que más te van a hacer avanzar. Sí, sí. Es decir, pues, para mi gusto, tienes que tener más miedo a seguir haciendo lo que haces que a equivocarte y decir, es que he palmado, no sé, 10, 20, 30.000 euros. Que hay gente a la que esto le... Sí, o sea, sí. de nuevo, te puede esto sonar una... es para la gente que esté en este punto. Claro. Yo cuando estaba en el gimnasio me dices palmas 10.000 euros y pues igual, ¿sabes? Claro. No quiero que, no sé, no me tiro por un puente, pero coño, Sí, pero- ni siquiera tenía 10.000 euros que palmar. Eso te iba a decir, no los tenía. pero es un problema, ¿no? Pero claro, si estamos hablando de gente, o sea, estamos hablando de liderar un mercado y de gente que está buscando hacer millones con su negocio de entrenamiento, pues obviamente que cometas errores de 20, 30, 40.000 euros, no te voy a decir que sea tu día a día, pero que en un año te pase una o dos veces, pues bueno, puede ser algo habitual simplemente porque estás tratando de probar algo nuevo y ver si funciona. Y esto, o sea, no lo digo solo para la gente a nivel de entrenamiento online, nosotros en nuestra empresa no acertamos en todo lo que hacemos. Y muchas veces esos errores, de nuevo, pues no son de 1.000 o de 2.000 euros, son de decenas de miles de euros, porque consideramos que esa es la forma en la que tenemos que actuar. Y para mí, el aprendizaje que me llevo de haberme equivocado con eso vale mucho más que el dinero que he gastado. Sí. Obviamente no es un dinero que nos saque del juego, que ponga, pues no sé, la situación de la empresa en una situación, o sea, que comprometa, riesgo máximo, que sí. comprometa la integridad, pero
sí que tenemos que decir, oye, si realmente queremos seguir siendo los líderes y queremos hacer cosas diferentes, no siempre vamos a acertar, pero tenemos que ir probando, ¿no? Entonces creo que esto que has dicho de si quiero ser el referente, tengo que actuar como el referente, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que muchas veces comentan los propios alumnos de Lidera y que cuando vienen a dar charlas a los alumnos de Consolida se lo dice, yo eché de menos tener a alguien en quien fijarme. Claro, tú ahora ves servicios de pérdida de peso, servicios de readaptación de lesiones, de dolor de espalda, y vamos a ser honestos, tú tienes el 90% del trabajo hecho, como tú has dicho. Vamos, es que si no quisieras pasar por la formación, por hacer Despega, por hacer Consolida, coges, contrata a la persona que está ofreciendo ese servicio, ves cómo lo ofrece y tú ya lo modelas. O sea, no estoy descubriendo la rueda, y esto lo hacen continuamente profesionales para ver exactamente cómo se ofrecen este tipo de Y servicios. con nosotros, o Y sea, bueno, con no sé si, nosotros cada vez que sacamos algo, los emails de la competencia, pues todo el mundo compra los escalas, las grabaciones de los eventos. O sea, sí, total. eso está ahí. Ya está. Sí, bueno, y a saber en cuántos sitios están nuestros documentos, pero bueno, eso es otro tema. Pero que a lo que voy es decir, tío, el trabajo duro de cómo es un servicio que ofrezca resultados, por el que los clientes estén contentos, qué tipo de precios se manejan en el mercado, ya lo tienes, ya lo tienes. Entonces, esa parte de estos líderes de decir, oye, ¿y si el servicio en vez de hacer esto hago esto otro? ¿O y si le meto esta parte de presencialidad? ¿O y si le meto este toque dentro de las propias sesiones? Entonces hay una parte ahí de innovación a la que hay que dedicarle tiempo, que es fundamental si quieres tener algo diferencial, ¿no? Entonces, esto otro día, si quiere la gente, haremos otro podcast, porque esto da para mucho, pero creo que el camino, ¿no? Habíamos dicho que este podcast iba a ser como el recorrido que podía llevar a cabo un entrenador. Esto ya lo hemos visto con muchos profesionales y hasta el punto que estamos diciendo ahora mismo. Y bueno, para mí es alucinante, ¿no? Que una persona pueda como llegar a tener ese potencial encima alineado con su propósito, que creo que eso es algo con lo que los dos estamos súper contentos de decir, hostia, es que estamos desarrollando profesionales que están impactando la vida de miles de personas a nivel de salud, de rendimiento. Es decir, para mí eso es increíble y creo que, ¿no? Que con esa estructura una persona puede hacerse una imagen muy clara de cómo pueden ser tus próximos 10, 15 años, Sí. si quieres. Yo quiero añadir dos cosas. La primera es, aunque este episodio creo que se publicará como marzo, abril o así, Sí. en esto que hemos dicho ahora de la innovación y demás y de los líderes, justamente en 2025, el año pasado, hubo entre 3 y 4 alumnos de Lidera, porque 3 seguro, el cuarto no lo sé, porque cuando se graba este podcast aún no ha acabado el año, que han generado más de 1 millón de euros al año con su negocio, con márgenes muy altos, mucho más de lo que se ve presencialmente. Y otra vez, o sea, esto hace años era impensable, o sea, y ahora que haya profesionales que generen más de 1 millón de euros o 1 millón de euros al año con un negocio online, me parece que no es la norma, pero bueno, que está ahí. Y con esto quiero hacer una reflexión, que es que obviamente tú el millón puede que lo veas lejos, porque seguramente estará lejos para ti, o sea, está bien que se vea lejos, ¿no? Pero que es una reflexión en base a lo que tú has dicho y la entrevista de podcast que hice hace un tiempo con Isaac, que tú has dicho ahora esa parte de, tío, normalicemos que un entrenador gane 7, 8 mil euros, ¿vale? Yo recuerdo en la entrevista, y esto no es una crítica a Isaac, es una crítica al modelo tradicional, ¿no? Que él decía que él hacía mucha exigencia en cuanto contrataba a alguien. Y él exigía carrera, máster y hay veces con máster específico. Y que luego pagaba según convenio un poquito más. Esto no es Isaac, es el sector en general, no es una crítica a él. Entonces, tío, tú tienes un tío que ha hecho una carrera y 2 máster para ganar, en el mejor de los casos, 2.000 euros. ¿Ves que ese escenario? Eso es una situación de mierda. Y lo decimos realmente, es como, tío, o sea, en ninguno de los mundos tienes a un profesional de la salud, que es una actividad que tiene un impacto brutal en el mundo. Es decir, no te hablo de que vendas flores, es como, tío, lo que haces cambia vidas de verdad. Te has comido carrera, máster, la formación que tengas luego, doctorando, lo que sea, ¿no? Y acabas ganando 2.000 euros. Que en la vida actual... Y te parece que te has pasado el Y te juego. parece que te has pasado el juego y en la vida actual no te puedes comprar ni un piso en un barrio feo de Madrid o Barcelona. Entonces, tío, normalicemos que un buen profesional gane 5 o 6 mil euros. Normalicemos que un entrenador, un fisio, que sea bueno en lo que hace, que tenga expertise, que tenga bagaje y que tenga capacidades comunicativas, de venta, de persuasión, de coaching y demás, gane 5 o 6 mil euros. Porque lo que no es ni medio normal es que un tío con una carrera y 2 máster cobre según convenio 1.600, 2.000, 2.200 euros. Eso es una basura para el sector. Es como, tío, o sea, te lo juro que me enfada porque pues, esa no es mi situación actual, porque pues, por suerte no estoy ahí, pero de verdad que me enfada mucho cuando es como,
el sector, por parte incluso de los gestores de gimnasio, por parte un poco de cómo es el convenio, es como, tío, buscamos la máxima profesionalización y reglamento al máximo y que mínimo carrera y máster. Vale, yo cumplo con eso, pero luego ¿qué me das tú? Convenio. Y el convenio es casi que el de los peluqueros, quiero decir, cobras como un camarero 1.500 euros. Que si tú me pides un montón y tú me exiges que yo tenga carrera y no sé qué, compénsame. Entonces, creo que en este caso la metodología online, al desligarte del convenio, que es lo que hace que pues acabes cobrando eso, te permite, incluso aunque no quieras hacer solo online, sino quieras hacer presencial, vivir mucho mejor, Totalmente. ganar mucho más, tener una vida mucho mejor, que tus clientes mejoren más. Entonces, para mí, ya sea que quieres hacer solo online, combinarlo con el presencial, que está súper bien, tío, no te conformes con ganar 3.000 euros. O sea, no te has pegado carrera, máster y lo que hace es que tiene un impacto increíble para ganar 2.000 euros. O sea, es que realmente no. O sea, tío, me parece. O sea, yo ahora que lo veo, no te voy a decir injusticia porque al final si los ganas es porque es lo que el mercado Y te porque lo está que tú viendo, aceptas, es lo que tú tú lo estás. aceptas. Pero, tío, me parece que normalicemos que un buen profesional de la salud, entrenador nutrio similar, que haga bien las cosas, gane 5 o 6.000 euros. O sea, para mí, si la gente del podcast se va con que eso es lo normal y de ahí para arriba, yo me quedo contento. Súper, pues lo vamos a dejar aquí. Sinceramente esperamos realmente que te quedes con este mensaje, que confíes en que esto es posible, que veas cómo lo están haciendo cientos, miles de profesionales y que trabajes para que también esta sea tu situación, porque nosotros estamos convencidos de que con foco, paciencia y trabajando en la dirección adecuada se puede conseguir. Así que te mando un abrazo enorme y nos escuchamos el próximo lunes a las 8 en punto de la mañana. Chao. Chao.